me gané un concurso de cuentos para niños, digamos literatura para niños, escrita por adultos, con un cuento que se llama Alejandro vino a salvar a los peces. Y hace 10 años Panamericana publicó ese cuento, que ha tenido como 5 ediciones, pero en este tiempo he escrito varios cuentos. Y bueno, luego de ese largo silencio van a aparecer varios cuentos. El primero es este: no le cuentes a nadie que hemos enterrado un tesoro. Decía que realmente no me gustaba etiquetar la literatura para niños o para jóvenes, más bien literatura cuyos protagonistas son niños o niñas o jóvenes. La literatura es para seres de 4 a 105 años, hasta donde alcance y resista el tiempo efímero de los hombres. Este cuento surge de una experiencia familiar, personal. Estábamos sentados con mi hijo Gabriel, que está aquí con nosotros, que ya no es el niño de 7 años, ya es un joven de 15 años, y estábamos mirando el parque de Bolívar, la estatua de Bolívar. De repente yo le dije a Gabriel que debajo de la estatua de Bolívar había una cápsula del tiempo, una caja metálica en donde cuando crearon el parque, cuando lo construyeron, metieron las monedas de la época, las cartas de la época, un reloj, y a partir de eso él quedó impactado y con la idea de hacer su propia cápsula del tiempo con sus amigos. Así surgió el cuento. Son las vivencias las que permiten la escritura de cuentos, canciones o pinturas. Toda la experiencia creativa es siempre una experiencia humana. Les voy a leer un fragmento. Está prohibido contar el secreto de los tesoros enterrados. El papá de Gaby le dijo el domingo que debajo de la estatua del parque había un cofre metálico con relojes, monedas y cartas de hace más de 200 años. Es como si todo se hubiera dormido dentro de la cajita, como si las manos se hubieran congelado, como si hubieran atrapado el tiempo en un pequeño cofre. Es como si al abrirlo se escuchara el caballo de Simón Bolívar. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo impresionado. Gaby le contó lo mismo que le dijo su papá, que debajo de la estatua del hombre de la espada, que está montado en un caballo, había un pequeño cofre metálico que alguien enterró allí para que 100 años después se abriera. Y cuando lo abrieron, todos se quedaron con los ojos en blanco, mudos, con la piel de gallina. La mano que escribió la carta tuvo algún temblor al escribir la fecha, el día, la hora y el año en que se enterraba ese cofre. Pero la letra era muy bonita, como un dibujo en tinta negra. ¿Cómo me dijiste que se llamaba el hombre del caballo?, preguntó Juanse. Gaby abrió los ojos como un marciano y dijo: no me digas que no lo sabes. ¿No has visto a ese señor de la espada? ¿No lo has visto en los libros de tercer grado? Sí, así que es Bolívar, pero dime, ¿para qué lo entierran? Para que dure guardado y los tesoros no se dañan debajo de la tierra y no se pudren cuando llueve. No, no se dañan, es un cofre de metal. ¿Y cómo saben que está enterrado ahí? Tienen que decírselo a alguien, es un secreto, nadie puede saberlo, solo quienes lo enterraron. El abuelo se lo dice al papá para que después lo vuelva a encontrar, pero si se muere el que sabía el secreto, el cofre puede perderse debajo de la tierra y ya nadie más volverá a ver lo que está guardado. ¿Qué cosas se pueden guardar en ese cofre? No sé, un reloj, una moneda, unos patines, un videojuego. Juanse no quiere creer que haya tesoros enterrados debajo de un barco, pero el papá de Gaby le explica que así como a alguien se le ocurre enterrar un tesoro o un cofre, la misma tierra hace de sepulturera. Hay ciudades enteras que quedaron debajo de la tierra hasta que alguien, años después, en una excavación, encontró algo de la ciudad sepultada. Como también de los barcos hundidos en el mar,
de los galeones que se hundieron en el mar cargados de oro, como el galeón San José? ¿Qué no han encontrado del Titanic bajo las aguas del mar hace más de 100 años? Hasta el violín del director de orquesta que tocaba mientras el barco se hundía. En la ciudad que se hundió después de la erupción de un volcán, se encontró el esqueleto de un señor que tenía las manos sobre la cara cuando intentaba huir. También el esqueleto de una señora que estaba abanicándose en ese momento cuando la sepultó el volcán. Y un niño que pateaba una pelota y un muchacho que estaba haciendo la tarea del día siguiente. Todo eso ocurrió en la ciudad de Pompeya, dice el papá de Gaby. A Juan se le parece espantoso pensar que mientras pedalea su bicicleta o patina en el parque pueda ocurrir algo que lo deje como una momia. No pienses eso, le dice Gaby. Imagínate que ese señor vuelva a despertarse después de tantos años de estar bajo la tierra y el niño vuelva a repasar su lección. Pero para distraerlo de estos pensamientos, Gaby le dice: ve a comprarte unas galletas en la tienda. Entonces Juan se va a la tienda y se para frente al mostrador. Unas galletas. Alirio, el tendero, se queda mirándolo y le dice: ¿por qué tienes esos ojos como si hubieras visto un fantasma? Juan se da golpecitos en el mostrador. Apúrate, apúrate, Alirio, que de pronto nos volvemos una momia. ¿Qué disparate estás diciendo?, pregunta el tendero. Mejor que no lo sepa, dice Juanse. Después no puede dormir. Alirio levanta sus ojos sin saber qué le está diciendo Juanse. ¿Qué comiste hoy que estás diciendo esas locuras? Juanse mastica su galleta con impaciencia, como si alguien viniera a arrebatársela, como si un volcán viniera a llevársela. Se queda en silencio y pregunta, mientras parte su galleta: ¿es verdad todo eso que ha contado tu papá?, le pregunta a Gaby. Uf, Juanse, eso no es nada, dice Gaby. Y el papá de Gaby, que se ha quedado aquí para enloquecernos con la historia de Pompeya, dice: aquí también en Colombia ocurrió algo parecido a Pompeya. Esa ciudad fue Armero, que se hundió con más de 20,000 habitantes. Las casas se quedaron enterradas bajo la lava y el lodo, y el pueblo quedó bajo tierra. ¿Cuándo ocurrió lo de Pompeya?, pregunta Mateo. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, dice el papá de Gaby. Pompeya fue la primera y la más grande cápsula del tiempo que el volcán Vesubio guardó debajo de la tierra. Madre mía, dice Juanse persignándose. ¿Tú crees que todo eso puede hundirse? ¿Por qué se va a hundir? ¿Crees que Dios va a querer que se hunda? ¿Y por qué se hundió Pompeya? Aquí no hay un volcán, pero hay mar. Mejor no hablemos de eso. ¿Por qué no hacemos entre todos una cápsula del tiempo? ¿Qué meterías en ese cofre?, pregunta Juanse. Metería mi bicicleta, dice Mateo. Mi hombre araña, mi Spiderman, dice Gaby. Mis videojuegos y mi patineta, dice Juanse. Metería un reloj viejo que tiene mi abuelito. Los videos de Michael Jackson que tiene mi hermano. Unas monedas de 500 pesos. Un imán. Grabaría la voz de mamá cantando en el baño. No empieces ya. ¿Para qué le dieron cuerda a Gaby? Hagamos nuestro cofre. ¿Dónde lo vamos a enterrar? En el parque debajo del palo de almendro. Hasta ahí quiero dejárselo, para que se lo lea y lo compren. Muy bien. ¿Cómo les pareció el cuento? ¿Cómo les pareció el cuento? Esa es una historia muy sencilla a partir de una experiencia con niños. Yo no podía meter mis bolitas de cristal porque era lo que yo hubiera podido meter, mis trompos, mis barriletes, pero yo tenía que consultarle a otro niño qué meterías en la cápsula del tiempo. Y ahora los editores se les ha ocurrido una idea fantástica, y es que los niños que van a leer el cuento, el libro digital, el cuento digital, van a meter sus propias, lo que a ellos se les ocurre meter en la cápsula del tiempo, para que el cuento sea interactivo. Cada persona, cada lector meterá en su cofre lo que quiera meter. Yo hubiera podido meter lo que en esa época, cuando era niño, desearía guardar para verlo después. Pero realmente había que consultarle a los niños, y por eso el cuento tiene esa información de los videojuegos, porque quería que fuera la voz de los niños. Los niños de hoy no son los niños de la época de Rafael Pombo. Los niños de hoy tienen unas dimensiones interplanetarias, una dimensión cósmica, una manera de ver el mundo
de una velocidad vertiginosa desde que existe internet. Ya los niños no comen cuentos, ellos nacen ya con un chip, una información, y los niños que van a nacer este año ya tienen toda la información del año 2013, y realmente ya la literatura para niños, la que llaman para niños entre comillas, tiene que ser siempre un trabajo de escuchar el corazón y la mente de los niños del año en que se escribe el cuento. Digamos, no podemos escribir cuentos en las oficinas. Entonces este cuento me costó mucho trabajo porque era escuchar esas historias, y escuchar también a mi propio hijo, a Gaby, que va a ser el menor de mis 3 hijos. Pero de todas maneras, hay siempre, cada ser humano es único, y cada niño tiene su propia experiencia, su propia manera, y a lo largo de la vida siempre seguimos siendo niños, a pesar de que pasen los años. Yo contaba que hace 4 días hablé con un pintor, Antonio Andivero, que parecía un niño contándome a sus 80 años que sus pinturas habían sido elegidas por la NASA para que viajaran a Saturno, una exploración a Saturno. Y parecía un niño contándome que yo estaba esperando, tenía una avidez para que la nave regresara, duró mucho tiempo en regresar, y él estaba preocupado a ver cómo llegaban sus pinturas y si de pronto algún extraterrestre pudo contemplar sus pinturas. Pero realmente en todos los seres humanos, ya lo han dicho los grandes escritores como Héctor Rojas Serazo, el mismo Gabo, realmente a mí García Márquez me dijo una frase que me conmovió cuando lo entrevisté hace muchos años. Me dijo: yo no he salido de la infancia, yo no he salido de la infancia. Y Rojas Serazo también me dijo que realmente un hombre estaba liquidado a los 9 años, que a los 9 años ya lo que seguía a lo largo de la vida eran las extensiones espirituales de esas vivencias de infancia, no queda marcado para siempre por lo que vive en esos primeros años. Entonces quería compartir este cuento que he escrito no solamente para niños, sino para jóvenes, para adultos, para todas las personas. Digamos, la literatura es siempre una experiencia conmovedora, como la tuve yo cuando mi abuela ya casi en los 90 años se murió, pero increíble, estaba esperando que cada uno de sus nietos se fueran despidiendo de ella, y yo pospuse tanto ese encuentro que cuando ya estaba frente a ella, que yo sabía que se iba a morir, le empecé a leer un cuento infantil, un cuento de cómo ella iba a llegar al cielo y cómo le iban a recibir allá. Pero entonces era una cosa tremenda. Después que le leí el cuento, como a los pocos minutos se murió. Pero tuve esa experiencia de leerle a mi abuela Escolástica, un nombre literario, Escolástica Flores de Guerra. Flores de Guerra. Entonces tuve ese privilegio de poderla encantar, de que pudiera entrar a la muerte con la alegría de escuchar un cuento para niños. No sé si hay alguna pregunta o hay alguna... si alguien quiere de pronto interpelarme o decir algo, no sé. Estoy viendo al joven, ¿tú eres Juan Carlos? Juan Pablo Valderrama, es un joven que conocí hace un tiempo. Estuve en un taller de escritura creativa conmigo hace unos años, y me sorprendió cuando me dijo que había escrito una novela. Yo dije: caramba, este país tiene gente maravillosa, gente joven, y yo quiero que este joven, que ahora ya publicó su novela, y que tuvo el privilegio de estar sentado con García Márquez mucho rato, pueda enseñarle a los editores que están hoy con nosotros tu novela. Quiero que también te integres a estos proyectos editoriales. Este es un joven novelista, Juan Pablo Valderrama, acaba de publicar su primera novela. No, pero esta ya es la segunda. ¿Ah, es la segunda? Y esta es de poema. Ah, muy bien. Me gustaría que los editores conocieran este trabajo. Yo no tengo este libro, yo no lo leo, entonces este es para mí. Qué sutileza la tuya, ¿no? Sí. Ah, pero está dedicado. Pero acá tengo Bueno, todo yo. me regala uno, yo lo leo, yo lo leo, y celebro que haya jóvenes escribiendo, que haya gente de 15 años escribiendo novelas, haciendo pintura, haciendo música.
También le digo eso a Gaby, mi hijo de 15 años, que le gusta el video, le gustan las historias, es un chico con una imaginación y un talento. Y a mi hijo Alejandro, que es un biólogo próximo a graduarse, digamos, que han logrado, digamos, ir tras su sueño. Yo creo que eso es lo más importante. A mis 3 hijos lo único que les puedo decir es eso: vayan detrás de su sueño, y sean felices con lo que ustedes quieren construir. Si es la literatura, si es la música, si es el cine, si es la fotografía, pero métanse de cabeza en lo que los hace felices. Yo tengo una pregunta. ¿De niños han hecho cuántos ya De cuentos, Alejandro, el de este que acaba de salir, y otro que va a publicar Panamericana en esta semana, se llama La iguana tiene sed, que es un cuento de barriadas de aquí del barrio de Torices, de un grupo de niños que preserva las iguanas y otro que las acuchilla para sacarle los huevos y dejarlas morir. Y el pintor que hizo las ilustraciones es un pintor cubano, hizo un trabajo espectacular. De todas maneras, un poco fregado hablar de 2 editoriales, pero bueno, como yo sé que Marco y Marley no son egoístas, yo le estoy diciendo, la Editorial Panamericana me está publicando un libro en esta semana. Yo realmente he sido muy prudente con el trabajo literario, pero ahora no lo voy a hacer, voy a empezar a publicar, a llenar este país de libros. Es que hay que cacarear lo que pone, ¿Cómo? hay que cacarear. ¿Cómo? Cacarear, hay que cacarear, los juegos uno va poniendo. Claro, entonces van 2 libros, sale el tercero, y hay un trabajo que estamos haciendo que se llama Dejen entrar a Wilson, que es un cuento sobre la discriminación social, racial y de género, que hay mucha en Cartagena. Entonces es una historia que hemos contemplado, que hemos vivido y que estoy haciendo ese trabajo, que es Dejen entrar a Wilson. Es un cuento, no voy a hablar del cuento, pero por lo menos que es sobre esas discriminaciones, esos desprecios sociales, raciales y de género que se viven en Cartagena y que han hecho un daño enorme. Están malogrando una generación de chicos, hombres y mujeres que están construyendo su destino y le están cerrando puertas. Eso es doloroso. ¿Y en los colegios? Ese matoneo terrible. Estos libros, a propósito de la Panamericana, van a estar en la librería Panamericana. Apenas lleguemos a Bogotá, enseguida los encontramos, porque nosotros nuestros libros los tenemos en la Panamericana y también en la librería nacional, que creo que acá en... Sí. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Quiero darles las gracias a todos los asistentes. La verdad, Gustavo, no conocía este sitio. Y este es el mejor sitio que hay para estos eventos, que ya hemos tenido muchos, exposición de pintura digital y todo. Y como aquí se encuentran 2 de los protagonistas prácticamente, o sea, el eje central del cuento, y 3 con la esposa Mari, les pido por favor que pasen acá adelante. Para los que no conocen, conozcan a Alejandro del cuento. Alejandro vino a salvar a los peces, y también Gaby. Ven, Mari, por favor, que ahí en el cuento te nombran que Mari también es una artista, tiene unas manos maravillosas. Y esta es una noche para Gus, ponte al lado de ellos, qué chévere, una foto. Acá están los hijos. Alejandro, sin pena, acá la gente que te vea, Alejandro, definitivamente lo que dice ese cuento y todo, tuve la fortuna, fue estudiante mío durante 4 años. Y siempre jugaba con la lagartija, los animales, todo, fue una cosa tan divina. Y finalmente que estudió biología marina, seguramente porque es lo que más se asemeja. Los delfines tienen su sonido y todo. Y la mamá, que siempre ha estado al lado de él con Gustavo, entonces es de otra editorial, Dios, es de Panamericana, sí también, pero vale la pena que ese libro lo lean porque es hermoso. Ese libro es de verdad muy lindo y agradecido, sí, agradecido de que todos estén acá. Un aplauso para Gustavo y Mari, Alejandro y el señor Enrique para todos. Ahora sí hay los 4 para tomarle la cosa.